casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera Nordelta, porque no le cabe ninguna. Esto es Tunas Gratis. ¿Cómo están, compañeros? Acá me pregunta el Carpincho, ¿qué pasa con ganancia? ¿Tengo que pagar ganancia? ¿No tengo que pagar ganancia? ¿Sirve no pagar ganancia? Y entonces yo se lo senté ahí tomando mate y le explicaba al Carpincho, mira, el tema más o menos es así. El gasto del gobierno se tiene que hacer, ¿sí? Es decir, hubo una época en donde estaba Bullrich con De la Rúa, que bajaron 13% jubilaciones, bajaron 13% empleado público y toda esa historia, pero aún así, ¿sabes cuánto era eso del gasto total? Era casi nada. O sea, el gasto hay que hacerlo. Y si más o menos el gasto representa, ponele que cerca de la cuarta parte del PBI, entonces, ¿qué sería? 150 por 4 da 600. Más o menos 150.000 millones de dólares, pasarlo a pesos, ¿no? Eso se tiene que cubrir con impuestos, ¿no? Entonces, obviamente, lo que pasa es que uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y quién paga los impuestos? ¿No? Porque eso, no, perdón, es mucho más, es cerca del 30%, perdón, 25% de los 3, bueno, es lo mismo, cerca de 200.000 millones de dólares, bueno, en vez de 150, cerca de 200.000 millones de dólares, pasarlo a pesos, bueno, eso se tiene que recaudar, ¿no? Y entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, cuando hablamos de impuestos, es, ¿quién lo paga? Eso es lo que nos tenemos que hacer. Y entonces yo le recordé al Carpincho que estaba preocupado, estaba tomando mate, y me decía, pero no sé, no entiendo nada. Y entonces yo le decía, mira, hubo una vez, para que se entienda bien, hubo una vez que empezó la presidencia de Macri, ¿no? ¿Y qué hizo Macri? Le sacó los impuestos a los ricos, eliminó los impuestos del comercio exterior, y entonces, ¿qué pasó? ¿Se dejó de recaudar? Y no se dejó de recaudar. Y entonces, ¿cómo se aumentó la recaudación? Y entonces el Carpincho, que tiene mucho, en vez de decir mucha calle, tiene mucho bosque, tiene mucho de andar por ahí, dijo, y claro, entonces si no lo pagan los ricos, lo pagamos todos los que no somos ricos. Exactamente. En la época de Macri se llevó adelante a través de tarifazos, aumentos siderales de los transportes, ¿no? De los servicios, de los transportes y de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso fue, digamos, quitarle los impuestos a los ricos para que lo paguen los no ricos. Lo que tenemos en Argentina y eso hace mucho que lo venimos conversando, es una enorme evasión fiscal, elusión fiscal, contrabando de mercadería, ¿no? Proveniente del comercio exterior, productos ilegales que no solo que destruyen la industria argentina, porque la desprotegen, ¿no? Porque si entra producto del exterior, eso va a los mercados sustituyendo productos que podría producir nuestra propia industria, pero además no pagan impuestos, más esto lo decimos siempre, pero me parece importante recordarlo para que alguna vez lo solucionemos, ¿no? Porque las grandes empresas que se dedican a la comercialización lo que hacen es subfacturar exportaciones, sobrefacturar importaciones. Cuando sobrefacturan importaciones, además se quedan con los dólares que le da el gobierno a precio oficial, y entonces después hacen ese diferencial, ¿no? entre el dólar oficial y el dólar ilegal, el dólar financiero y todo eso, y se enriquecen unos pocos vivos, ¿no? Como decía Cristina, ¿no? Sea cosa que cuando crezcamos se nos queden unos pocos vivos. Bueno, y entonces, ahora, ¿cómo es la situación? Porque, claro, y las medidas estas, ¿con qué tienen que ver? Bueno, por ejemplo, a ver,
el comprar antes de pasar a ganancia, ¿no? Que es lo que me preguntaba el Carpincho, yo no sabía qué hacer. Bueno, primero vamos a algo que sí es hace mucho que nosotros lo hablamos, ¿no? Porque el impuesto al consumo, el IVA, es un impuesto regresivo, significa que más lo sufre el que menos tiene, ¿no? Más lo sufre el que menos tiene, porque si hay un rico y un pobre comprando un paquete de el mismo paquete de yerba, los dos pagan el mismo impuesto, pero obviamente al pobre le pesa y al rico no le pesa, ¿no? Entonces, en este momento en el cual venimos después de los 4 años de destrucción de poder adquisitivo del gobierno de Macri, algo que fue totalmente planificado, ¿no? De hecho, anunciado. Por eso nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo puede ser que los laburantes lo hayan votado, que los trabajadores, que las personas comunes que laburan, ¿no? O sea, hayan votado un tipo que le dijo que les iba a bajar el sueldo, ¿no? Porque Macri dijo textual, en la época todavía de campaña, dijo, el trabajo el salario es un costo para la empresa, por lo tanto debe minimizarse lo más que se pueda, debe llevarse a lo mínimo posible. Bueno, entonces fueron 4 años de destrucción del salario, del poder adquisitivo, del salario y las jubilaciones, y después estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, en los cuales dentro de los sectores de poder que generaron la inflación están los mismos sectores de inflación que generaron, los que quieren desestabilizar al gobierno, los que se quieren enriquecer porque cuando hay inflación se apropian de un porcentaje mayor del precio final, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos hoy en día que mucha gente no puede decidir siquiera cómo alimentarse, cómo nutrirse día tras día. Y entonces aparece el compre sin IVA para los productos de la canasta básica, algo que me parece sumamente acertado para este momento. Se reintegra a las 48 horas de manera automática para asalariados, jubilados, monotributistas, beneficio de asignación universal por hijo, trabajadoras de casas particulares que ganan hasta 700.000 pesos por mes, 708.000 es el número exacto, es decir, incluye a los no ricos, ¿no? Está claro, ¿no? Y se devuelven hasta 18.800 pesos por mes. Esto es algo que es medio confuso. Dice que pero 18 lucas la gasto rápido. No, pero el gasto es 90 lucas. Porque 18.900 pesos o 18.800 es el IVA que pagaste. Pero si el IVA es el 21%, si vos pagaste 18 lucas de IVA es porque compraste 90.000 pesos, ¿sí? O sea, el 21% de 90.000 pesos da exactamente 18.900 pesos, ¿sí? La cuenta es fácil, 21% está cerca de 20, ¿no? 20 por 5 es 100, 20, bueno, entonces, vean que 19 está cerca de 90, ¿no? Bueno, bien. O sea que eso me parece muy acertado. Y con respecto a ganancias, así le contestamos al pobre Carpincho, que estaba preocupado ahí, tomando mate conmigo, decía, pero no sé, ¿lo voy a tener que pagar o no lo voy a tener que pagar? Y le terminé diciendo, mirá, no lo vas a tener que pagar, porque solamente 90.000 personas laburantes van a tener que pagar ahora. Es decir, porque el piso subió de 700.000 a 1.770.000. O sea, que antes pagaban 900.000 personas y ahora van a pagar apenas 90.000 personas laburantes, ¿no? Y esto, Massa, el ministro de Economía, dijo, bueno, recuerden cuando Macri dijo que nadie iba a pagar impuestos, que ningún trabajador iba a pagar impuestos a las ganancias, y pasaron a pagar en el 2015 1.200.000, a pagar en el 2019 2,5 millones, o sea que duplicó la cantidad de laburantes que paga impuesto a las ganancias, ¿no? Esto lo hablamos el viernes pasado, incluso. En realidad, preocuparnos por el que gana por el asalariado que gana 1,5 millones, tampoco reviste un problema. Es decir, preocuparnos porque gana 1,5 millones cuando en realidad la mayoría de la gente gana menos de 700.000, ¿no? Que es justamente el monto o el conjunto de personas de las que estamos hablando con el tema de comprar sin IVA. Yo creo que algo que se podría discutir, yo la verdad que no tengo la verdad, que nadie tiene la verdad, ¿no? Pero
se podría pensar, incluso por ahí se podría cambiar el nombre del impuesto, en vez de ser impuesto a las ganancias, que sea impuesto a los ingresos, porque en realidad es cierto que el salario no es ganancia, pero muchas veces en estas cuentas que estamos haciendo acá, laburantes que ganan un millón, que se llevan a su casa 1,5 millones de pesos, a veces se llevan más a su casa que muchos empleadores, ¿no? El que tiene un pequeño taller, el que tiene un pequeño comercio, un pequeño negocito, no sé si se lleva tanto a su casa. Pero bueno, es para pensar en cuestiones que tienen que ver con la distribución del ingreso. Lo que pasa es que esto nunca se ha abordado de manera tan seria. Además, una cosa que siempre nosotros decimos, y siempre con Adrián solemos poner este ejemplo, ¿no? De a dónde va la plata de los sectores más vulnerables cuando tienen un poquitito más, y se la gastan acá. ¿Dónde se lo van a gastar? ¿En Miami? Ahora, bueno, justamente una persona que gana un palo y medio, y por ahí sí se la gasta en Miami. Eso es para pensarlo, ¿no? Pero claro, esto también lo habíamos hablado el viernes pasado, de que el impuesto a la ganancia sobre los laburantes es apenas el 0,2% del PBI. Entonces, ¿cómo? Esto es lo que yo le explicaba al Carpincho, que lo empecé a entender, un poquito empezamos a dialogar y él lo entendía. Claro, el impuesto, si no lo paga uno, lo paga otro. Y si lo paga uno, entonces le pesa menos al otro, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, hay lo que se llama gasto tributario, que tiene que ver con beneficios impositivos, tales como exención de ganancias a jueces, o diversas alícuotas que son reducidas, ganancias no gravadas a empresas. Bueno, todo eso es más del 4% del PBI. ¿Ven? Que si no paga uno, paga el otro el impuesto, ¿no? Y al mismo tiempo no sé si ya se ingresó al Parlamento el tratamiento de una ley que incluso es algo que problematiza a países de los países serios, países del primer mundo y todo eso, que están preocupados porque grandes empresas informáticas, los grandes informáticos, que no tienen sede en ningún lado, ¿no? Que no tienen sede en el país, pero tienen ganancias en el país y entonces no pagan. Bueno, en la Argentina, esas grandes empresas multinacionales están pagando hoy, se estima el 2,4% sobre ventas. Bueno, poner una ley que paguen cerca del 15%, que paguen a partir del 15%, ¿no? Y esto es una discusión, como decía, que tiene lugar en las principales economías del mundo, ¿eh? ¿Cómo cobrarle las ganancias a estas empresas que no tienen sede física en esos países? Y se discutió en la OCDE incluso, en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Así que esto en Estados Unidos, en Europa. Así que bueno, me parece que es interesante este tema, ¿no? Pensar que hay que cobrarle impuestos a los sectores más ricos para que el peso de los impuestos, esto lo hemos dicho tantas veces, ¿no? Para que el peso de los impuestos sobre los sectores laburantes, incluso sobre la pyme, sobre la pequeña industria, bueno, para que sea menor ese peso de los impuestos, tienen que pagarlo los sectores que la tienen que pagar. No es que le estamos robando, no es que, le quiere sacar a los ricos por envidia. No, lo que pasa es que los sectores concentrados la acumulan cada vez más rápido en todo el mundo, no es un problema de Argentina. A ver si piensan, no, Argentina, mirá qué país de porquería, este país no sirve para... No, está pasando en todo el mundo desde hace mucho. Los sectores más ricos la acumulan cada vez más rápido. Entonces lo que hay que hacer, según esta perspectiva, esta visión que nosotros tenemos, es no sacarles, cobrar corresponde, para que si ellos la acumulan un poco menos rápido, no es que van a dejar de ganar plata, es imposible que dejen de ganar plata. O a algunos se le ocurre que el poder del mundo va a dejar de ganar plata. ¿A algunos se le ocurre eso? Bueno, pero que la acumulen un poquitito menos rápido, y eso alcanza para distribuir mejor la cuestión impositiva, que es lo que estábamos hablando. Así que, bueno, y eso ni hablar con respecto
algunas cuestiones que bueno, que nosotros también venimos abordando de hace tiempo, que es a dónde dirigir justamente la recaudación de los impuestos, ¿no? Así, por ejemplo, inversión social, por ejemplo, lo que destacamos ya el otro día, que Massa quiere proponer que el gasto en educación que la inversión en educación, que la inversión en educación sea, en vez del 6% como es hoy, que sea el 8% del PBI, ¿no? Y eso también lo recordamos, que fue Néstor Kirchner el que lo había subido hasta 6%, antes era menos del 3%, y también recordamos que Macri, que subejecutó el gasto en educación y en salud de lo que tenía presupuestado, lo subejecutó, o sea, violó el presupuesto nacional. Pero bueno, así fueron las cosas. Así que, bueno, en definitiva, es interesante poder ir pensando en cómo aprovechar las enormes riquezas que tiene nuestro país para que nosotros vivamos mejor y no para que las corporaciones transnacionales nos vengan a robar absolutamente todo y nos dejen como con la minería apenas un 3% de regalías, cuando incluso Chile, que es un país conservador, cobra el 40%. Bueno, nosotros tenemos que pensar cómo de una buena vez organizar tanto nuestro sector interno como nuestro sector externo para cobrar lo que hay que cobrar y entonces asignarlo de manera productiva para construir un país más justo, más inclusivo, con el desarrollo que corresponde. Y dentro de esto también será muy importante la inclusión argentina en el BRICS, que es la mitad de la población del mundo y la tercera parte del producto global, porque de la mano de potencias económicas como China, Rusia, India, Brasil, nosotros vamos a poder planificar mucho mejor y obviamente aspiramos a sacarnos de encima al Fondo Monetario Internacional. Ojalá que dentro de muy poco, supongo que por ahí tal vez el presidente Sergio Massa reedite lo que hizo Néstor Kirchner allá por el 2006, que fue a las oficinas del Fondo Monetario Internacional y les dijo: ya le pagamos todo, así que ustedes ya no tienen nada más que hacer acá, tómenselas, andá para allá, bobo, déjame la oficina limpita para mañana. Buenas noches. Ojalá, amigo, ojalá. Realmente, ¿cómo nos gustaría que pase eso? Tengo tanta duda. No tengo duda que hay que votarlo a él, ¿viste? Pero tengo tanta duda de que va a hacer esas cosas. Vamos a leer, ya nos estamos yendo, 20:58, vamos a leer un mensaje del queridísimo Juan Singuita, que siempre al pie del cañón. Quiero aclarar que Singuita es un seudónimo, ¿no? No es el apellido de Juan. Si queremos saber quién es... No, este no es el mensaje, este es el que te mandé yo vos, espérame. ¿Dónde está la justicia? Buenas noches, cumpas. Los cortesanos no quieren respetar la ley porque ellos son la ley y la justicia. Estados Unidos invade cualquier país por razones humanitarias. Es para salvar al pueblo. Irónicamente dice: abrazo, Juan Singuita, le mandamos un abrazo. Y mientras tanto le pido a Dai, antes de irnos, que vaya buscando una canción muy linda de Las Pelotas. Vos no habías pedido nada, ¿no, Julián, para salir? ¿No? Te va a gustar esta canción, entonces, Sin Hilo, de Las Pelotas. Una vez que la tengas, hacer un gestito, por favor, Dai. Y vamos a recordar que cuando Macri llegó al poder, el impuesto de los bienes personales era del 1,5%. Llegó Macri al poder y lo redujo al 0,5%. Además agilizó toda la cuestión de las devoluciones del IVA. Antes, para que a vos te devolvieran el IVA, tu contador tenía que juntar todos los tiquecitos, todos los papelitos, etcétera, etcétera. Hizo todo lo posible para que directamente, cuando vos pagás algo con IVA, se te descuente directamente. Ya no es el laburo del contador, si se olvidó de poner un papelito, si vos te olvidaste, no, es automático. ¿A quién le descuentan el IVA? ¿Algún pobre le descuentan el IVA? ¿Algún pobre paga bienes personales? Cuando ellos hablan de sacar los impuestos, no hablan de sacar los impuestos que paga el pueblo. Esos no los tocan.
El impuesto que paga el pueblo es el impuesto al valor agregado en los alimentos, el IVA. Vos agarrás a cualquier desgraciado y dices, hay que bajar los impuestos. ¿Y qué impuesto pagás vos, locura? Sí, pagan uno enorme, pero ese no hablan de bajarlo, que es el IVA. 21% de lo que gastan, de lo que compran, de lo que consumen, 21% más cuesta. Y ese es el que pagan los pobres. Los ricos no tienen impacto, incluso después lo descuentan. Además lo descuentan. Cuando hablan de bajar impuestos, no son los impuestos que pagás vos. Esos quieren que los sigas pagando. Se opusieron a la baja, a la eliminación del impuesto a las ganancias en el salario. Se opusieron. No quieren que se bajen los impuestos que pagan los pobres. Quieren que se bajen los impuestos que pagan ellos. Bienes personales, por ejemplo, que lo redujo a 1/3 Macri. Así que no seamos giles. A los que nos dicen que hay que bajar los impuestos, a los que dicen que hay que echar a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, llama al 147, tratá de llamar al 147 para pedir un turno. Andá al hospital, andá al Durán, tratá de que te vea un cardiólogo. No, tiene que sacar el turno por el 147. 27 minutos estuve esperando para pedir un turno con un cliente. Sabíamos que iba a pasar, documenté todo, etcétera, etcétera. Estuvimos el miércoles 27 minutos esperando, mientras esperábamos un disquito diciendo la transformación no para, todas las cosas maravillosas que hizo Larreta en estos 4 años, tuvimos que escuchar durante 27 minutos a la espera de que alguien conteste y no contestó nadie. Imagínate si echan a los empleados públicos. Si hoy necesitas un turno para el médico y te lo dan para el 2025, imagínate si echan a la mitad de los médicos. Infeliz. ¿No te das cuenta que te estás pegando un tiro en el pie? Amigo querido, vamos a despedirnos. Adrián, una cosita. Gracias por elegir las pelotas que yo tenía ganas de escuchar. Escúchame, antes. Una cosa que me parece importante, ¿no? Porque vieron que ahora se habla de los 70 años de peronismo, del kirchnerismo, Cuando Macri ganó, ya que hablaste de eso, cuando Macri ganó, en toda su campaña decía, no te voy a sacar nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo. ¿Qué quiere decir eso? Si lo usó como estrategia de campaña, cada 2 minutos decir, yo solo voy a mejorar las cosas que se hicieron mal, pero no voy a sacarte nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo, es porque el kirchnerismo había dado muchas cosas y la gente tenía miedo de que venga alguien y se las pueda sacar. Y esto hay que recordárselo a todo el mundo. Dijo que íbamos a vivir mejor y después dijo que vivíamos demasiado bien. Nos vamos hasta el viernes que viene, queridos amigos, queridos oyentes, con esta hermosa canción. Muchas gracias siempre, Dai. Un beso a Susana Nasuti, que nos dejó un poquito antes. Un beso a María Cecilia Fernández y a Moy Goldenholm, que está luchando en un caso de violencia contra la mujer allá en Azul. Hasta la semana que viene. Esto es ¿Dónde está la justicia? AM740 Radio Rebelde.